Emma, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por estos minutos. Bueno, lo decíamos al inicio, la semana pasada se hizo la presentación oficial de Propuesta Artiguista, una agrupación que parte de La Vertiente y suma nuevos actores. Nos gustaría conocer en qué consiste esta iniciativa, quiénes la integran. En realidad no fue exactamente la presentación oficial, fue un panel en el marco de una serie de actividades que se están pensando para realizar, porque este es un espacio que todavía está en construcción, digamos, no está cerrado, por suerte. La idea la planteó en varias oportunidades, me parece con mucha claridad, Enrique Rubio, el senador de La Vertiente, que ha explicado que en algún momento lo que se planteó La Vertiente fue ampliar el espacio en el que se mueve la propia vertiente, una vez que resolvió apoyar a Orsi como candidato para las próximas elecciones, y de ahí la idea de ampliar esos espacios uniendo en vez de separando, digamos, ¿no? A veces se dice que que en el frente hay un poco una exagerada dispersión en grupos que se van como conformando alrededor más a veces de algunas personas que de algunas ideas, porque después cuando entramos a mirar, por suerte, no son tantas las diferencias que tenemos en la interna. Hay un programa común, de hecho lo hubo siempre, y en alguna época había candidatos comunes, ese fue el gran diferenciador del Frente Amplio cuando se gestó en el 71 y en las elecciones posteriores a la dictadura, y luego, se entró un poco en esta situación de tener elecciones internas con más de una candidatura. En ese sentido, este espacio se plantea que el candidato que nos parece con mejores condiciones para ganar las elecciones y luego para gobernar, porque no se trata solo de ganar las elecciones, sino de pensar en cómo se desarrolla un gobierno, es Yamandu Orsi por sus posturas, por su trayectoria, por su experiencia, cosa que en realidad tienen los otros candidatos también. Esto yo creo que no hay que verlo como una oposición a los otros, no es decir, apoyamos a porque no apoyamos, porque estamos en desacuerdo con los otros, sino porque, hay algunos que nos parece que tienen un perfil que puede llegar a más gente, ¿no? El caso de Orsi parece bastante claro, no solamente su larga experiencia en el trabajo en Canelones, sino su vinculación con todo el interior. Y es como sabido que siempre la llegada al interior ha sido uno de los aspectos como más débiles en la propuesta del Frente Amplio. No porque en el programa del Frente Amplio no esté la preocupación por los temas del interior. Nadie en este país puede dejar de pensar en los temas del interior porque es básicamente de lo que el país vive, digamos, ¿no? Pero no solamente preocuparse, sino es saber llegar al interior, que es el que puede llegar a definir después una elección. Emma, ¿cómo describirías, y pensando también, ahora hablábamos fuera del aire, ¿no? La vertiente que la integraste desde sus inicios, ahora Propuesta Artiguista, ¿cómo definirías este gobierno que ya lleva más de la mitad de su mandato, sus políticas? Este gobierno me parece que es tremendamente retrógrado, en el real sentido del término, digamos, ¿no? O sea, que va para atrás. Ni siquiera lo veo como conservador, no conserva, sino que tira para atrás algunos logros y algunos aspectos importantes en los que se había avanzado en los 15 gobiernos del Frente Amplio. Eso era bastante evidente, es un gobierno conformado por una coalición en donde se integran desde grupos relativamente que podrían definirse como de centro, pero también con grupos que están claramente ubicados en la derecha y en la derecha incluso negacionista de algunos procesos muy duros que se realizaron como el proceso de la dictadura, ¿verdad? Entonces, pero
me preocupa sobre todo el retroceso ideológico que encuentro en este gobierno, en todos los aspectos, en el aspecto de derechos humanos, no referido solamente a el pasado reciente, digamos, es decir, estos dichos que seguimos escuchando, ¿no? Que no hay que seguir mirando el pasado, es ideológicamente retrógrado ese pensamiento, porque ningún pueblo puede construir el futuro si no tiene más o menos cimentado, más o menos aclarado el pasado. Y todos los pueblos que han vivido situaciones traumáticas, fuertes, están pasando esos procesos, y vemos los años que le lleva al caso de España con la Guerra Civil Española, que teóricamente terminó en 1939, pero que no terminó en realidad, ¿no? Porque después vino todo el franquismo y la resistencia y demás. Los franceses con la experiencia de Argelia, los europeos, todos ellos con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, todas en los países del Cono Sur, ¿no? Con las dictaduras. Y no hay forma de cerrar esos procesos, ¿no? Es decir, salvo por decreto. Bueno, lo cerramos, no pensamos más, esperamos que se mueran, no sé quiénes se tienen que morir, cuántos, todos los protagonistas, los descendientes, ¿no? Y sin embargo, la realidad nos muestra que ese pasado no pasa, ¿no? Ese pasado sigue estando presente. Acaba de aparecer hace unos meses un cuerpo del cual ni siquiera estamos en condiciones de poder saber quién es, ¿no? O sea, entonces me parece que ahí hay un retroceso muy, muy fuerte, pero también en otros aspectos, porque la agenda de derechos... Perdón que te corte ahí, porque vas a entrar en eso. ¿Y no ves también que hay un revisionismo de algunos partidos por parte de la historia, como que se quiere instalar otro relato de cosas que fueron? Digamos, eso creo que ha existido siempre, y yo creo que siempre en la historia hay una confrontación de relatos, ¿no? Pero por algo están los historiadores, ¿no? Y en ese quiero aclarar, yo no soy historiadora, en el sentido que yo no produzco conocimiento, no investigo, pero tenemos una camada de historiadores excelentes en el Uruguay, reconocidos en el mundo, ¿no? Que por suerte además se sigue nutriendo con generaciones, con personas muy jóvenes, ¿no? Algunos compañeros de trabajo en nuestra facultad, pero que también trabajan en Facultad de Humanidades, en Ciencias Sociales, con una producción realmente impresionante. Ahora, que puede haber confrontación de relatos, que puede haber complementariedad de relatos, perfecto, eso es así se produce el conocimiento, sí. Si no sería un pensamiento único. Lo que veo es que se está llevando mucho al Parlamento, que antes no sé si pasaba tanto. Siempre se llevó al Parlamento, siempre se llevó. Yo justamente una de las pocas cosas que he investigado un poco es el tema de cómo aparece el tema de la historia reciente en los programas de secundaria, y allí justamente, y ya antes Carlos de Masi lo había recabado y otros historiadores, ¿no? Como el único programa que se discute en el Parlamento en general es el de historia, ¿no? Y cuando el CODICEM plantea reformulaciones, el Parlamento en muchos casos antes de la dictadura y después de la dictadura intervenía en ese sentido. Te nos adelantaste, Emma, porque justamente una de las preguntas era que ahora con la transformación educativa, que era algo que queríamos abordar contigo y pasado reciente, surge justamente que historia es el primer programa que se pone en discusión, ¿no? En el debate público, acá justamente hablamos con historiadores, fue lo primero que saltó. Sí, sobre todo porque hubo algunas declaraciones que a nosotros, otra vez vuelvo, nos resultan como de temas que ya están cerrados, ¿no? Entonces, cuando el año pasado el ministro dijo que consideraba que estos temas era mejor no abordarlos en la enseñanza, quedó así un poco como al pasar, ¿no? Uno dice, yo no puedo creer, ¿no?, que tenga que volver a dar esta discusión que yo, con otros colegas y de mucha más talla que yo, la dimos en los años 90, pero que además en los años 90 el gobierno blanco puso justamente estos temas en los programas, específicamente en una microexperiencia, que fue una experiencia piloto que se hizo a partir del año 93. El programa de cuarto estaba dedicado a ese tramo de la historia, y el programa de sexto se retomaba. Entonces ahora resulta que
30 años después decimos que quién sabe si hay que enseñarlo, por favor, digo, lo dice en la ley, lo dice la Comisión para la Paz en sus recomendaciones, ¿no? La Comisión para la Paz, que no es del Frente Amplio, no es de la izquierda, ni siquiera es de los historiadores de Facultad de Humanidades, ¿no? Fue una instancia más plural que esa imposible del gobierno de Jorge Valle, y allí en las recomendaciones se hace especial hincapié en la enseñanza de estos temas. Entonces, volver a escuchar ahora que no hay que mirar el pasado, no, realmente uno dice, bueno, no puede ser, otra vez tenemos que dar con estos temas que ya nos tienen como aburridos, digamos, ¿no? Porque justamente lo que queremos es avanzar en la investigación, no en la discusión de si hay que enseñarlo o no hay que enseñarlo. Y creo que de alguna manera toda la discusión y toda la salida que hubo el año pasado desde las salas de historia y demás, tuvo algo de éxito, porque en definitiva los temas, quizá no con toda la intensidad que nosotros quisiéramos, o no con todo el tratamiento o los nombres, digamos, ¿no? Las palabras nunca son ingenuas en el lenguaje, pero los temas quedaron, digamos, y las bibliografías también se mejoraron, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo mismo en ese sentido en la bibliografía, nosotros no nos oponemos en lo más mínimo que aparezcan los textos de Sanguinetti, para nada, son textos que cualquiera puede usar. Lo que decimos tiene una categoría diferente que los textos historiográficos, ¿no? Porque así como yo vengo y digo, yo no soy historiadora, Sanguinetti no es un historiador, es un protagonista con mucho para decir y con todo su derecho de decirlo y de abrir el debate sobre cómo fue el proceso. Pero el historiador se rige por otras reglas, tiene normas, tiene reglas para desarrollar una investigación, tiene que buscar fuentes, tiene que contrastarlas, tiene que discutir con otros, tiene que nutrirse de otras de otras fuentes, ¿no? Y bueno, esa es su tarea. Emma, volviendo a lo del pasado reciente, el ministro de Defensa, Javier García, ha dicho que este gobierno ha sido el que más ha dado información, que ha sido más transparente, y te consultamos qué pensás de esto, y también volvemos a algo que salía ahora en la introducción, que también esto parece que no coincide con la no presencia del presidente en el reconocimiento a las víctimas de la muchacha de Abril, a Oscar Tassino, Eduardo González González. Yo creo que es casi, diría, fácil decir este gobierno es el que dio más información, no sé qué, cuando en realidad este gobierno llega después de 15 años en donde acabó una política sostenida en defensa de los derechos humanos y un trabajo encargado por la presidencia de la Universidad de la República de investigación sobre los detenidos desaparecidos, de investigación sobre todos los procesos desarrollados, la apertura de las búsquedas de los restos, todo el trabajo del equipo de antropólogos. ¿Hubo una política sostenida igualmente durante los 15 años de gobierno? Yo creo que hubo una política sostenida. Que no haya sido suficiente, que no todos estemos totalmente conforme con lo que se hizo, con los resultados, con que pensemos que se pudo haber hecho más, eso es otra cosa. Pero que hubo avances, hubo, ¿no? Los juicios a civiles y militares comprometidos con las violaciones a los derechos humanos empezaron en el 2005, después del 2006, no se dieron antes, ¿no? Poner en práctica la ley de caducidad, haciendo lugar a ese artículo 4 que decía que se podía investigar en los casos de desapariciones forzadas, o sea, el artículo 4 dejaba como por fuera de la ley estos casos, eso se hizo recién a partir del 2006. ¿Que podía haberse hecho más? Yo creo que sí, pero también reconozco que es fácil decir desde afuera del gobierno. A mí me pasó un poco cuando estuve en el Consejo de Secundaria, que es una experiencia chiquitita, ¿no? Es muy fácil desde afuera decir, se tiene que hacer más, se puede hacer más. Después cuando estás gobernando siempre es más complejo, ¿no? Entonces, yo insisto, para mí hubo una política, quizá con sus vaivenes, con momentos de más profundización, con momentos que quedaron con mucha tarea por hacer, pero me parece que ese
respeto, ese compromiso con los derechos humanos existió y espero que se profundice en próximos gobiernos del Frente Amplio. Eso te quería consultar, ahora que que hubo una pausa en los gobiernos del Frente Amplio y que uno toma cierta distancia, ¿considerás que este tema va a ser una de las prioridades quizás del Frente Amplio para la próxima, si es que ganan en las próximas elecciones? Así está establecido en las bases programáticas, no solamente como un eslogan, nunca más terrorismo de Estado, sino el compromiso de seguir avanzando en la búsqueda, en la verdad y en la justicia. Eso es una bandera del Frente Amplio que no puede dejar de lado, digamos, porque hace a la esencia del Frente Amplio, hace a sus bases fundacionales, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces yo creo que sí que se va a seguir en ese sentido y me parece que también toda la sociedad y todos los militantes tienen que ir por ese camino y exigir que eso se cumpla. Uh-huh. Volviendo a la reforma, porque te sacamos de allí, queríamos tratar algunos temas que tenían que ver con el pasado reciente, ¿no? Pero volviendo a la reforma educativa, como docente egresada del IPA, ¿qué visión tenés al respecto de cómo se viene implementando? La reforma educativa, que se ha llamado la transformación educativa, me parece que no tiene tanto de transformación y que está un poco hecha a los empujones, a las apuradas. Yo viví con mucha intensidad el año pasado, que además era mi último año de trabajo. Yo me jubilé en diciembre del año pasado, este año volví a la facultad contratada, pero no volví al IPA, así que era como mi despedida del sistema ANEP. Y aprovechaste que se venía la reforma y capaz que me cambiaban las condiciones y dijiste no me jubilo. Y dije ya cumplí. No, en realidad fue la ANEP la que decidió que ya había cumplido 40 años de trabajo y eso es estatutariamente, sí. Nosotros tenemos que retirarnos. Nos resultó muy preocupante la reforma que se hizo, la propuesta que se hacía de la formación docente, de la transformación en la formación docente, porque ahí es donde está la semilla, ¿no? Donde hay que pensar mucho cómo se implementan la enseñanza es en la formación docente, que es siempre el consejo o el área que menos preocupa en la opinión pública, ¿no? Porque si pasa algo en las escuelas, todo el mundo se entera. Si pasa algo en secundaria o en la UTU, la mitad del mundo se entera. Si pasa algo en formación docente, nadie le da bolilla, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un error, porque es de ahí de donde es mirar el futuro, ¿no? Es de donde salen los futuros maestros y profesores. En ese sentido, en el caso específicamente de historia, lo que más nos sorprendió, y también está en la línea para mí de ese pensamiento retrógrado, es el recorte de todo lo que son las unidades curriculares o las áreas que nosotros conocemos como que conforman parte de la historiología, o sea, de todo lo que es la teoría de la historia, la filosofía de la historia, la historiografía, la metodología, y ahí es en donde se piensa el objeto de estudio, ¿no? Entonces ahí es en donde se discute, en donde los teóricos avanzan sobre eso, y a algunos nos hizo acordar mucho porque los que hicimos el IPA en plena dictadura no tuvimos ninguna de esas materias, ninguna. Nosotros no teníamos ni teoría, ni historiografía, ni filosofía, nada. Es cierto que algunas como la filosofía y la historia quizá era incipiente en los años 70, pero las otras no, digamos, ¿no? Entonces es como decir, volvemos a eso, volvemos a pensar que la enseñanza de la historia es aprender historia antigua, media, moderna, nacional, sí, europea, no sé qué, pero como que sin discusión. Bueno, algo también logramos que se incluyera, ¿no? Uh-huh. Pero con dificultades y con poca presencia, digamos, ¿no? En cursos semestrales que unifican unos con otros, ¿no? Unas materias con otras cuando son áreas bien distintas. Ahora decías, algo logramos, ¿no? Incidir justamente cuánto pudieron participar los docentes, quienes tienen que ver justamente también con la formación de otros docentes en la construcción de estos programas, de la transformación. Los docentes tienen en todos los subsistemas la herramienta de las asambleas técnico-docentes. Uh-huh. Ese es básicamente el espacio de reflexión y de aporte
que tienen los docentes, y allí en todos los ámbitos se manifestó una opinión contraria a esta transformación, y básicamente nosotros en formación docente, por ejemplo, esto también se trabajó a nivel del sindicato y también en unas salas propuestas por el Consejo, lo que pedíamos justamente era un año más, ¿no? Si pedíamos que se abriera todo el 2023 para discutir esto. El Consejo planteaba que, bueno, que ellos habían convocado una sala de un día y bueno, y que como que eso era suficiente. Y uno piensa, es una demencia pensar que en un día nosotros vamos a poder discutir un nuevo plan. El plan anterior, el plan 2008, que yo no digo que sea maravilloso, le encontramos después una cantidad de problemas, pero el plan 2008 a nosotros nos llevó años de reuniones y de... incluso habían empezado las primeras reuniones en el 2003 en la administración anterior, periódicas, ¿no? Cada tanto, después se suspendieron, se retomaron, pero los años previos, 2005, 2006, 2007, ¿no? Trabajamos muchísimo por sala de cada asignatura para pensar un plan, ¿no? Y salió con el apoyo en general de los docentes y con la idea de que, como siempre, hay que revisarlo. Después de varios años, muchos entendemos que ese plan tiene cosas para corregir. Por supuesto que tiene cosas para corregir. Todos los planes a los 8 o 10 años hay que revisarlos, ¿no? Pero después los espacios que tuvimos fue porque nosotros los buscamos, nos autoconvocamos como sala nacional y salimos a hablar a la prensa y fuimos al Parlamento y fuimos a entrevistarnos con el propio en Consejo de Formación Docente y conseguimos muy pocas reformulaciones, ¿no? Muy pocas. Emma, para cerrar queremos consultarte, porque bueno, hace mucho tiempo también das clases en la universidad, y bueno, consultarte por lo que es esta rendición de cuentas, ¿no? Bueno, ahora se está tratando en el Senado, pero de los $100 millones que pidió Lodelar, solamente se le dieron 6, difícilmente se le dé mucho más, se puede cambiar eso. ¿Por qué pensás que el gobierno le da tan poco a la universidad? Si uno lo mirara así en términos casi de telenovela, uno diría que hay como una tirria contra la Universidad de la República que se manifiesta en varios dichos de autoridades y más claramente que nada en esto, en no darle dinero. Y a muchos nos parece, por supuesto, desde ADUR y desde otros lugares que uno integra, un error que además es como decir, no aprendimos nada de lo que ha pasado en este país, ¿no? La producción de conocimiento en este país es no mayoritariamente en la Universidad de la República, es casi monopólica en la Universidad de la República. El 90 y pico % de los investigadores son egresados de la Universidad de la República y trabajan en la Universidad de la República. Todos ponemos el ejemplo de lo que sucedió con la pandemia y con el GACH, ¿no? ¿Quiénes eran los integrantes del GACH? Todos universitarios de distintas áreas y se mataron y además todos los reconocen. Entonces, no invertir más en la universidad es como una visión tan cortoplacista, ¿no? Es como decir, ¿dónde cómo va a crecer entonces este país en ciencia, en tecnología, que es un área además en la que se avanza a una velocidad supersónica, digamos, ¿no? Aunque inviertas mucho, siempre en el caso de nuestro país, que es un país, correr de atrás. Siempre vamos a correr de atrás. Ahora, si encima no invertimos, ¿no? Es imposible. Entonces, los salarios docentes, que es como en todo ámbito educativo en donde se invierte el mayor presupuesto que se recibe, son casi vergonzosos. Es decir, uno a veces se asombra de cómo los docentes pueden hacer todo lo que hacen. En muchos casos, muchos de ellos estarían muchísimo más cómodos en un trabajo privado, ¿verdad? Con muchos mejores sueldos, más reconocimientos, sin embargo, siguen investigando en la Universidad de la República. En la pandemia, de nuevo, los docentes universitarios sostuvimos la enseñanza y la universidad generó los mecanismos para hacerlo en 10 días. ¿Se acuerdan que esto empezó? Se suspendieron las clases, creo que fue una semana antes de turismo, vino la semana de turismo. La semana después de turismo estábamos todos dando clase por Zoom.
Yo no sabía ni lo que era el Zoom, ¿no? Y además la universidad nos generó a todos una licencia Zoom. Hay una diferencia muy grande. El IPA nos dijo, tienen que empezar las clases por internet, pero no nos generó una licencia, o sea, teníamos que usar el Zoom gratis de 40 minutos y que se corta, ¿no? Y a los, 5 minutos volvemos y a chiqui armarlo de vuelta, no sé qué. Después se habilitó en la plataforma CREA, pero que también a veces tenía dificultades y eran muchos estudiantes, se te caían. Nada, en cambio, la universidad invirtió no sé qué cantidad de dinero en que tuviéramos todos a la hora de nuestra clase, ¿no? Apretábamos el link y teníamos a todos los estudiantes conectados. Entonces, bueno, hay que valorar un poco todo eso, ¿no? Y tener una visión de qué país queremos a largo plazo, porque así no vamos a poder crecer de ninguna manera. Emma Zaffaroni, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.